El cursor parpadeaba en la pantalla de mi laptop, burlándose de mí con su ritmo constante mientras intentaba recordar lo que había estado escribiendo antes de que Mateo pasara de nuevo por mi escritorio, por tercera vez en 20 minutos, lo cual no era inusual, pero hoy se sentía diferente. Hoy se había detenido cada vez su presencia un peso tangible que hacía que el aire de mi pequeña oficina se sintiera más denso. Se suponía que debía finalizar las métricas de la campaña para nuestro último lanzamiento de producto, pero mi cerebro se había vuelto estático en el momento en que su colonia, algo costoso y oscuro, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, había llegado a mi puerta durante su primer pase. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. La hoja de cálculo necesitaba la atención. La presentación necesitaba pulirse. Todo tenía que ser perfecto porque Mateo Christensen exigía la perfección. Y en los 8 meses que había trabajado como su ejecutiva de marketing, había aprendido que quedarse corto no era una opción. Fuera de la ventana de mi oficina, la lluvia de noviembre en la Ciudad de México pintaba el vidrio con rayas diagonales. El clima coincidía con mi estado de ánimo, gris, incierto, atrapado entre lo que quería ignorar y lo que no podía dejar de notar. ¿Sabes, Lupita? Su voz provino de mi puerta y salté ligeramente. Mi mano golpeó mi taza de café. El líquido frío se derramó por el borde sobre mi muñeca. Señor Christensen. Tomé una servilleta, secando el desorden mientras intentaba parecer compuesta, tratando de ignorar cómo mi pulso se había acelerado simplemente porque había dicho mi nombre de esa manera particular. Bajo, deliberado, como si estuviera saboreando cada sílaba. Entró en mi oficina sin invitación, lo cual era típico. Mateo no pedía permiso. Se movía por los espacios como si fueran suyos, lo cual técnicamente era dueño de todo este edificio y los otros tres que albergaban su imperio empresarial. Pero era más que eso. Era la forma en que se comportaba. Alto, cabello oscuro peinado con precisión casual. Trajes tan perfectamente hechos a medida que parecían haber sido cosidos directamente a su cuerpo. La presentación de la cuenta de los García. Se acercó a mi escritorio, demasiado cerca para ser profesional. La presentarás mañana. Pensé que era Daniel. Daniel ya no está en la cuenta. Los ojos grises de Mateo se fijaron en los míos y me sentí atrapada. Tú te encargas. Necesito a alguien en quien pueda confiar para representar nuestra marca con precisión. Mi boca se secó. La cuenta de los García era enorme. Una cadena hotelera que buscaba renovar toda su división de lujo. Daniela Hernández había estado preparándose durante semanas, y ahora, 24 horas antes de la presentación, yo me hacía cargo. Puedo hacerlo, me escuché decir, aunque el pánico ya me subía por la espalda. Necesitaré acceso a los archivos de Daniel y... ya están en tu drive compartido. Miró la pantalla de mi computadora, luego regresó a mí. Trabajarás hasta tarde esta noche. Me quedaré para responder cualquier pregunta. No era una oferta, era una afirmación. No es necesario, señor Christensen. Puedo... Estaré en mi oficina. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en mi puerta. Y Lupita, usa el traje azul mañana, el que tiene la chaqueta entallada. El calor me subió por el cuello. Había notado lo que usaba. Pensé que había sido cuidadosa de mantener la distancia profesional, de tratarlo como cualquier otro empleador, a pesar de cómo mi estómago se revolvía cada vez que me miraba con esos ojos grises e intensos. Después de que se fue, me quedé congelada por un minuto entero antes de obligarme a abrir el drive compartido. Los archivos de Daniel eran inmaculados, detallados, exactamente lo que necesitaba. Pero debajo del alivio había una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Por qué Mateo me involucraba en proyectos de último minuto? ¿Por qué encontraba razones para retenerme hasta tarde? ¿Por qué le importaba el traje que llevaba? Aparté los pensamientos y me sumergí en la presentación. A las 7 p.m., la oficina se había vaciado, excepto por Mateo y yo. Lo escuchaba ocasionalmente en llamadas telefónicas, su voz resonando a través de las paredes y ráfagas de rápido español,
con acento norteño que había aprendido a reconocer como negociaciones comerciales. A veces captaba frases en italiano mezcladas, restos de la herencia de su madre que solo emergían cuando estaba particularmente frustrado o concentrado. A las 9:00 p.m., finalmente me puse de pie para estirarme. Me dolía la espalda por horas encorvadas sobre las hojas de cálculo. Mi oficina se sentía bochornosa, el sistema de calefacción demasiado eficiente para el trabajo nocturno. Me había quitado el cardigan hacía horas, trabajando solo con mi sencilla blusa color crema y mi falda lápiz. Estaba tomando mi botella de agua cuando Mateo apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez, su corbata estaba desatada, su chaqueta desechada en algún lugar. El botón superior de su camisa estaba desabrochado, y vislumbré su clavícula antes de obligar mi mirada a volver a su rostro. ¿Cómo va? Entró, y me volví hiperconsciente de cuán vacío estaba el edificio, cuán solos estábamos. Bien, creo que tengo los puntos principales estructurados. Solo necesito refinar el cierre de la presentación. Se movió alrededor de mi escritorio para mirar mi pantalla, de pie junto a mí, demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía oler esa colonia de nuevo mezclada con algo más terroso, su propio aroma debajo. Esta sección se inclinó hacia adelante, señalando mi pantalla. Su brazo rozó el mío y la electricidad me recorrió. Estás siendo demasiado cautelosa. Los García quieren audacia, quieren transformación. Su dedo trazó el texto y me encontré mirando su mano. Fuerte, capaz, con un anillo de sello en su meñique derecho que había aprendido, era una reliquia familiar. Había una pequeña cicatriz en sus nudillos sobre la que había pasado más tiempo del que debería preguntándome. Reescribe este párrafo. Se enderezó pero no retrocedió. Muéstrales que no solo estamos actualizando su imagen, estamos revolucionando su posición en el mercado. Asentí, sin confiar en mi voz. Estaba tan cerca que podía contar sus pestañas si fuera lo suficientemente atrevida como para alzar la vista. ¿Estás nerviosa? No porque una pregunta. Es una cuenta grande. No es por eso que estás nerviosa. Su voz bajó aún más. Estás nerviosa porque estoy demasiado cerca de ti. Contuve el aliento. Señor Christensen. Mateo. No se apartó. Cuando estamos solos, llámame Mateo. Eso no sería apropiado. Apropiado. Probó la palabra como si fuera extranjera. Has trabajado para mí durante 8 meses. Lupita, nunca me has llamado por mi nombre de pila. Ni siquiera te has resbalado una vez. Porque resbalar significaba reconocer algo que no podía permitirme reconocer. Que, en algún lugar entre las exigentes fechas límite y su intenso escrutinio, había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá del respeto profesional. Debería terminar esto. Gesticuló vagamente hacia mi computadora. La presentación puede esperar 5 minutos. Él se acercó a mí, cerrando mi laptop con deliberada lentitud. Necesito preguntarte algo y necesito que respondas honestamente. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Qué? ¿Por qué bloqueaste a Rodrigo Casas en las redes sociales la semana pasada? La pregunta me golpeó como agua fría. ¿Cómo sabía eso? Rodrigo era mi exnovio de la universidad. Y sí, finalmente lo había bloqueado después de 2 años de mensajes intermitentes que me incomodaban. Pero ¿cómo lo sabía Mateo? Monitoreo las posibles amenazas de seguridad a mis empleados. Su voz era cuidadosamente neutral, pero algo parpadeó en sus ojos. Cuando alguien contacta repetidamente a uno de mis ejecutivos después de que se le haya pedido que se detenga, lo noto. No es una amenaza, solo es persistente. Intenté retroceder, pero mi silla me bloqueaba. Es personal, no afecta mi trabajo. Todo lo que te concierne afecta tu trabajo. La intensidad en su voz me hizo levantar la vista y me arrepentí de inmediato. Su mirada era oscura, enfocada, como si yo fuera un problema que él estaba tratando de resolver. Has estado más distraída de lo normal. ¿Más de lo normal? La defensiva se coló en mi tono. Completo cada proyecto antes de lo programado. Mis campañas superan constantemente las proyecciones. Si estás insinuando,
No estoy criticando tu trabajo. Me interrumpió suavemente. Estoy preguntando si estás bien. La preocupación en su voz me desarmó. Mateo Christensen, conocido por sus implacables tácticas comerciales, temido por sus competidores, famoso por desmantelar carreras con frases sencillas, me preguntaba si estaba bien. Estoy bien, logré decir. Rodrigo y yo salimos durante 4 años. Terminamos hace 2 años. Él tiene problemas para cerrar ciclos, pero yo lo he manejado bloqueándolo, estableciendo un límite. Le sostuve la mirada, lo cual es sano y apropiado. Algo que pudo haber sido aprobación cruzó su rostro. Bien, el silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Me di cuenta de lo tarde que era, lo vacío que se sentía el edificio, lo íntimo que era este momento, a pesar de la iluminación fluorescente y el mobiliario de oficina. Deberías irte a casa, dijo Mateo finalmente, pero no se movió. Es tarde, todavía estás aquí. Siempre estoy aquí. Un toque de cansancio tiñó su voz. La empresa no duerme. No tengo ese lujo. Por primera vez noté las sombras bajo sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula. Mateo proyectaba invencibilidad, pero tan cerca pude ver las grietas en la armadura. La presentación será perfecta, dije suavemente. Gracias por confiarme en la. Mer estudió por un largo momento. Confío en muy pocas personas, Lupita. Tú eres una de ellas. Luego retrocedió, tomó su chaqueta de donde aparentemente la había dejado en mi silla de repuesto y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí varios minutos después de que se fue, tratando de calmar mi respiración, intentando convencerme de que la conversación había sido normal, profesional, nada que analizar. Pero mis manos temblaban mientras guardaba mi laptop. Tomé el tren a casa a mi pequeño apartamento en la colonia Roma. Los archivos de la presentación cargados en mi tablet para la revisión final. El frío de noviembre mordió mi abrigo mientras caminaba desde la estación y me encontré pensando en la oficina de Mateo. Siempre perfectamente climatizada, siempre cómoda. Mi apartamento estaba oscuro cuando entré. Mi compañera de piso, Sofía, estaba visitando a su familia en Guadalajara, así que tenía el espacio para mí sola. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, el vacío se sentía opresivo. Me cambié a ropa cómoda, preparé té de manzanilla y me acomodé en mi gastado sofá con mi tablet. Pero antes de abrir los archivos de la presentación, cometí un error. Abrí Instagram. Mi última publicación era del fin de semana pasado, una foto que Sofía me había tomado en un café, riéndome de algo que no aparecía en la cámara. Me veía feliz, relajada de una manera que rara vez me sentía en el trabajo. El suéter color crema que llevaba resaltaba la calidez de mis ojos marrones, y por una vez mi expresión perpetuamente ansiosa se había suavizado en algo casi pacífico. La publicación tenía los me gusta y comentarios habituales de amigos, pero un comentario publicado hace 3 horas me revolvió el estómago. Rodrigo Casas. Te extraño. Deberíamos hablar. Me quedé mirando las palabras, sintiendo la familiar mezcla de culpa e irritación. Rodrigo había sido mi primera relación seria, y terminarla había sido doloroso para ambos. Pero yo había sido clara, queríamos cosas diferentes. Él quería seguridad y rutina. Yo quería crecer, incluso si crecer significaba incertidumbre. Bloquearlo la semana pasada me había hecho sentir empoderada. Verlo, eludirlo, comentando públicamente, se sintió como una violación. Estaba a punto de borrar el comentario cuando apareció una nueva notificación. Y Mateo Christensen respondió, mi chica. Mi respiración se detuvo. Mateo tenía Instagram. Nunca lo había visto usar las redes sociales. Su empresa tenía cuentas oficiales, pero yo había asumido que delegaba todo eso al equipo de comunicaciones. Sin embargo, aquí estaba su perfil verificado, publicaciones mínimas, miles de seguidores y un comentario en mi foto que acababa de hacer explotar mis cuidadosamente mantenidos límites profesionales. Mi chica. 2 palabras que lo cambiaron todo. No dormí. ¿Cómo podría? Cuando esas 2 palabras seguían reproduciéndose en mi mente como un error en la realidad.
mi chica, publicado públicamente donde cualquiera podía verlo. Mis colegas, mis amigos, mi exnovio que había provocado todo este lío. A las 6 a.m. me di por vencida y me duché, mis movimientos mecánicos. El traje azul que Mateo había mencionado colgaba en mi armario, y me encontré mirándolo con una mezcla de resentimiento y algo más complicado. Se había fijado específicamente en este traje, lo que significaba que había estado prestando atención a mi guardarropa, catalogando detalles que yo creía haber mantenido invisibles. La chaqueta entallada se ajustaba perfectamente a mi figura, profesional, pero innegablemente femenina. Combinado con una blusa de seda y tacones discretos, me veía capaz, segura, como alguien que podía presentar una cuenta de millones de pesos sin que le temblara la voz. Como alguien que podía confrontar a su jefe por cruzar límites. Mi teléfono zumbó mientras me aplicaba un mínimo de maquillaje. Un mensaje de Sofía. Mateo Christensen te llamó su chica. ¿Qué está pasando? Lo ignoré. Me ocuparía del interrogatorio de Sofía más tarde. El edificio de oficinas se veía diferente a la luz de la mañana. Todo vidrio y acero imponente. El imperio de Mateo hecho tangible. Había estado tan concentrada en sobrevivir cada día que nunca había considerado realmente lo que significaba trabajar para un hombre así. ¿Qué poder ejercía no solo en los negocios, sino en los espacios sombríos donde los negocios se cruzaban con cosas que la gente no discutía abiertamente? Había oído susurros, rumores sobre las conexiones de su familia, sobre acuerdos hechos en cuartos llenos de humo, sobre competidores que de repente habían decidido reubicarse. Nada concreto, nada que pudiera señalar y decir, esto es prueba. Pero los susurros existían, llevados por el mismo viento que traía su reputación de crueldad, y ahora él me había reclamado públicamente. Llegué a las 7:30 y encontré la oficina ya llena de actividad. Mis colegas me miraron al pasar, sus expresiones variaban de curiosas a envidiosas a preocupadas. Aparentemente, todos habían visto el comentario de Instagram. Nicolás Pérez, la mano derecha de Mateo, me detuvo fuera de mi oficina. Era un hombre imponente, con ojos amables que parecían incongruentes con su intimidante complexión. Lupita, su voz era suave. El señor Christensen quiere verte antes de la presentación de los García, a las 9 a.m. en su oficina. Sobre la presentación, no especificó. La expresión de Nicolás era cuidadosamente neutral, pero yo me prepararía para múltiples temas. Después de que se fue, cerré la puerta de mi oficina con llave y me permití exactamente 3 minutos para entrar en pánico. Mi respiración era rápida y superficial, mis manos temblaban mientras me agarraba al borde de mi escritorio. ¿Qué estaba haciendo? Debería ir a la oficina de Mateo ahora mismo y exigirle que se explicara o debería renunciar o debería... Un golpe interrumpió mi espiral. ¿Lupita? La voz de Sofía se filtró por la puerta. Déjame entrar. Abrí y encontré a mi mejor amiga con 2 cafés y con un aspecto decidido. Sofía Herrera, sin relación con la cadena hotelera, siempre aclaraba, era todo lo que yo no era. Audaz, franca, descaradamente ella misma. Nos habían asignado como compañeras de habitación durante la universidad y habíamos sido inseparables desde entonces. Pareces a punto de vomitar. Me dio un café. Bebe, respira, habla. No puedo hablar de esto. Sofía cerró la puerta de mi oficina detrás de ella. Eso no es una situación de no puedo hablar de esto. Esa es una situación que requiere un informe inmediato. Me hundí en mi silla. No sé lo que significa. Significa que tu jefe increíblemente atractivo y terriblemente poderoso acaba de reclamarte públicamente. Sofía se sentó en mi escritorio. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo me sentía? Confundida, aterrorizada, eufórica, como si me hubieran visto de una manera que había estado tratando de evitar ser vista durante 8 meses. Él no tiene derecho, comencé. ¿Lo tiene? Sofía interrumpió suavemente. Lupita,
Te he visto fingir que no notas cómo te mira, cómo encuentra excusas para retenerte hasta tarde, cómo aparece donde quiera que estés en el edificio como si fuera magnéticamente atraído a tu ubicación. Eso es solo, él es particular con el trabajo, quiere que las cosas se hagan correctamente. Él te quiere, la voz de Sofía era directa, y a menos que esté leyendo completamente mal los últimos 8 meses, tú también lo quieres a él. Abrí la boca para negarlo, luego la cerré de nuevo. ¿Qué sentido tenía mentirle a Sofía? Ella me conocía demasiado bien. No importa lo que yo quiera, dije finalmente. Él es mi empleador. Hay reglas. Mateo Christensen no sigue las reglas de otras personas. Sofía se puso de pie, apretándome el hombro. La pregunta es, ¿tienes el valor de dejar de esconderte detrás de las tuyas? Después de que ella se fue, pasé la siguiente hora perfeccionando la presentación de los García, sumergiéndome en el trabajo, porque el trabajo era seguro. El trabajo tenía sentido. El trabajo no me exigía examinar sentimientos que había estado reprimiendo desde mi tercera semana de empleo, cuando Mateo se había quedado hasta tarde para ayudarme a depurar una crisis de campaña. Y había vislumbrado la mente brillante y enfocada debajo del intimidante exterior. A las 8:50 recogí mis materiales y me dirigí a la oficina de Mateo en el último piso. El escritorio de su asistente estaba vacío. Ella no llegaba hasta las 9 sí, así que toqué directamente en su puerta. Adelante. Estaba parado junto a sus ventanas de piso a techo, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la Ciudad de México. La luz de la mañana volvía su cabello oscuro, casi bronce, resaltando los marcados planos de su rostro. Llevaba otro traje impecable, gris carbón hoy, y me encontré recordando las palabras de Sofía. Increíblemente atractivo. Lupita. Se giró y sus ojos recorrieron mi figura lentamente, catalogando el traje azul. Perfecto. ¿Querías verme antes de la presentación? Sí. Se acercó a su escritorio, apoyándose en él casualmente, demasiado casualmente, como si intentara parecer relajado cuando cada línea de su cuerpo irradiaba tensión. Sobre anoche, mi estómago se contrajo. El comentario de Instagram, sí, fue inapropiado. Forcé el acero en mi voz, cruzó los límites profesionales y me puso en una posición incómoda. Necesito que lo borres y te abstengas de... No. La única palabra me detuvo en seco. ¿No? No lo voy a borrar, se cruzó de brazos, y no me voy a disculpar por ello. La ira se encendió en mi pecho, caliente y repentina. No puedes simplemente... No tenías derecho. Tu exnovio comentó en tu foto diciendo que te extrañaba. La voz de Mateo era controlada, pero algo peligroso acechaba debajo. Después de que lo bloqueaste, después de que estableciste un límite, él violó ese límite públicamente, y yo respondí reclamando mi propiedad de ti, dejando claro que no estás disponible. Empujó el escritorio, acercándose a mí. Hay una diferencia, no en cómo se ve para todos en esta oficina. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No en cómo me hace parecer a los clientes, a los colegas. ¿Cómo te hace parecer? Como tú, como yo. No pude terminar la frase. Como si fueras mía. Acortó la distancia entre nosotros. ¿Es eso lo que te molesta, Lupita? ¿La implicación o el hecho de que sea cierto? No es cierto. Soy tu empleada. Eso es todo. ¿Lo es? Sus ojos grises me inmovilizaron. Entonces, ¿por qué evitas mirarme durante las reuniones? ¿Por qué te vas de las habitaciones en el momento en que yo entro? ¿Por qué te tiemblan las manos cada vez que estoy demasiado cerca? Porque me aterrorizas, quise decir. Porque siento cosas por ti que no tengo por qué sentir. Porque cuando me miras como me estás mirando ahora, olvido cada objeción razonable que he tenido. Esto es inapropiado, logré decir. Podría reportar esto a recursos humanos. Podrías. No retrocedió. No lo harás. ¿Estás tan seguro? Soy así de observador. Su voz se suavizó ligeramente. Te conozco, Lupita, mejor de lo que crees. Sé que te quedas hasta tarde, no porque te lo pida, sino porque te pierdes en el trabajo. Sé que prefieres el té al café,
pero bebes café porque es lo que hay disponible en la sala de descanso. Sé que tocas el anillo de tu abuela cuando estás nerviosa. Su mirada bajó a mi mano derecha, donde de hecho estaba girando la delicada banda dorada que nunca me quitaba. Sé que eres brillante y subestimada, y tan cuidadosa con dejar que alguien vea quién eres realmente. Mi garganta se apretó. Para. ¿Por qué? Porque estoy diciendo cosas que no quieres escuchar. ¿O porque has pasado 8 meses fingiendo que no sientes lo que sé que sientes? No sabes lo que siento. Entonces dime que me equivoco. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento. Dime que no piensas en mí cuando estás sola. Dime que no notas cuando te estoy observando. Dime que la idea de ser mía no envía calor a todo tu cuerpo. No pude. Dios me ayude. No pude mentir con él mirándome así. Esto no puede pasar. Susurré. Eres mi jefe. Hay reglas. No me importan las reglas. Su mano se levantó. Sus dedos rozaron mi mandíbula sin llegar a tocarla. Me importas tú. La admisión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Mi mente corrió a través de objeciones, la dinámica de poder, las consecuencias profesionales, las complicaciones. Pero mi cuerpo ya había tomado una decisión, balanceándose hacia él como una brújula que encuentra el norte. Mateo. Su nombre se sintió extraño en mi lengua, íntimo. No puedo perder este trabajo, no puedo permitirme. Nunca perderás este trabajo. Su voz era feroz. No mientras yo respire, pero necesito saber. ¿Es solo el trabajo lo que temes perder? ¿O es algo más? ¿Qué más? Mis muros cuidadosamente construidos, mi seguridad y distancia emocional. La persona que me había convencido de que necesitaba ser. Profesional, intocable, segura. Antes de que pudiera responder, su teléfono zumbó. Lo miró, la frustración parpadeando en su rostro. El equipo de los García llegó temprano. Están en la sala de conferencias. Retrocedió y sentí la ausencia de su proximidad como una pérdida física. Terminaremos esta conversación más tarde. Mateo, más tarde. Lupita. Su voz contenía una promesa y una advertencia. Después de que los deslumbres con tu presentación. La presentación de los García transcurrió sin problemas. Presenté con una confianza que no sentía del todo, canalizando los nervios en energía. Los ejecutivos del hotel asintieron con aprobación. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, con expresión neutral, pero sentí su atención en mí en todo momento, siguiendo mis movimientos, notando cuando improvisaba, apoyando en silencio. Cuando terminé, el mismo señor García se levantó para estrechar mi mano. Brillante trabajo, señorita Gómez. Exactamente la perspectiva fresca que necesitábamos. Después de que se fueron, mis colegas me felicitaron. Daniel Hernández, el ejecutivo al que había reemplazado en la cuenta, se acercó con una sonrisa forzada. Buena presentación, dijo, aunque sus ojos estaban fríos. El señor Christensen claramente tiene fe en ti. La implicación era clara, y ahora todos sabían por qué. Me retiré a mi oficina, el agotamiento me invadió. Mi teléfono mostraba 17 mensajes sin leer. Sofía exigiendo actualizaciones, mi madre preguntando por la cena este fin de semana, y varios mensajes de números que no reconocía, colegas chismorreando probablemente, y un mensaje de texto de Mateo enviado durante la presentación. Estuviste perfecta. Mi oficina 6 p.m. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de decidir si tenía el valor de aparecer. Sí me presenté, por supuesto, porque a pesar de cada objeción razonable, cada límite profesional que debería haber mantenido, necesitaba respuestas. Y tal vez necesitaba dejar de esconderme de lo que había estado sintiendo desde mi segundo mes de empleo, cuando Mateo había defendido mi estrategia de campaña en una reunión de la Junta con una convicción tan feroz que me di cuenta de que realmente me escuchaba, me veía, valoraba mis ideas de maneras que mis empleadores anteriores nunca habían hecho. Su oficina estaba oscura cuando entré a las 6:08 p.m., iluminada solo por el brillo ámbar de las lámparas de escritorio. Mateo estaba de pie junto a las ventanas nuevamente,
el horizonte vespertino de la Ciudad de México brillando detrás de él. Se había quitado la chaqueta, su camisa blanca arremangada hasta los codos, revelando antebrazos musculosos. La vulnerabilidad del gesto me sorprendió. Esta pequeña concesión al confort de un hombre que usualmente presentaba un control impecable. «Cierra la puerta», dijo sin darse la vuelta. Lo hice, mi corazón martillando. «A la cuenta de los García le encantaste». Se giró hacia mí entonces, y algo en su expresión me detuvo la respiración. Orgullo, posesividad. Te solicitaron específicamente para todos los proyectos futuros. Eso es bueno para la empresa. Es bueno para ti. Se movió hacia su escritorio, sirviendo 2 vasos de whisky de una garrafa de cristal. Te mereces el reconocimiento por tu trabajo. Me ofreció un vaso. Lo tomé. Nuestros dedos se rozaron. La electricidad me recorrió al contacto, y por la forma en que se tensó su mandíbula, él también lo había sentido. «No vine aquí a hablar de la cuenta de los García», dije, forzando la estabilidad en mi voz. «Lo sé». Dio un sorbo deliberado, sus ojos nunca dejando los míos. «Viniste por respuestas. Dijiste que terminaríamos nuestra conversación, esa sobre...» Gesticulé vagamente. «¿Sobre por qué crees que tienes derecho a llamarme tuya?» «No creo. Sé». Dejó su vaso. «Y antes de que vuelvas a objetar, déjame mostrarte algo». Se acercó a su escritorio, abriendo un cajón con llave. De él sacó una carpeta. Mi nombre estaba impreso en la pestaña. «Cuando te contraté hace 8 meses», comenzó, «fue porque tu portafolio era excepcional. Tus campañas para esa librería en apuros de San Luis Potosí. No solo aumentaste su visibilidad, les diste una identidad. Hiciste que la gente se preocupara por algo que habían ignorado durante años». Recordaba ese proyecto. Había sido una labor de amor, trabajando con un negocio familiar que estaba siendo aplastado por competidores corporativos. Había elaborado una campaña en torno a la historia del propietario, su pasión por la literatura, su papel como espacio de reunión comunitario. Se había sentido personal de una manera que la mayoría del marketing nunca lo hacía. «No esperaba preocuparme por ti más allá de tu valor profesional», continuó Mateo abriendo la carpeta. «Pero luego empezaste a trabajar para mí y noté cosas». Sacó un papel, una evaluación de desempeño para mi evaluación de 3 meses. Mis calificaciones eran excepcionales, pero había notas manuscritas en los márgenes. Letra de Mateo. Se queda hasta tarde incluso cuando no es necesario. Se preocupa genuinamente por los resultados del proyecto más allá de las métricas. Defensiva sobre las decisiones creativas. Bien. Significa que tiene convicción. Evitó el contacto visual durante la revisión. Interesante. Mi cara se encendió. ¿Me has estado documentando? Observando. Sacó más papeles. A los 4 meses lanzaste la campaña de joyería de Valenzuela. ¿Recuerdas? Asentí. Había sido mi primer proyecto importante en solitario para su empresa. Te quedaste hasta medianoche durante 3 días seguidos perfeccionando las imágenes. Nicolás informó que te encontró dormida en tu escritorio el segundo día. Me entregó una foto, una que nunca había visto. Yo desplomada sobre mi teclado, agotada. Alguien me había puesto una manta sobre los hombros. ¿Hiciste esto? Toqué la foto. Le dije a Nicolás que se asegurara de que estuvieras abrigada, de que pidiera comida a tu oficina. Su voz era suave. Incluso entonces supe que estaba en problemas. ¿En problemas? Consumías mis pensamientos. Me miró directamente. Estaba en negociaciones críticas, decisiones de millones de pesos, y me preguntaba si habías almorzado, si tenías frío, si ese idiota de Rodrigo te estaba molestando de nuevo. Mi boca se secó. Mateo. A los 6 meses me di cuenta de lo que estaba pasando. Cerró la carpeta. Me estaba enamorando de mi empleada, de una mujer tan cuidadosamente profesional que no tenía idea de si sentía algo por mí más allá del respeto cortés. La palabra amor resonó en la oficina, imposible y real. «No puedes amarme», susurré. «Apenas me conoces». «Te conozco».
Su intensidad era abrumadora. Sé que tomas tu té con miel y limón. Sé que caminas al trabajo, incluso bajo la lluvia, porque te gusta ese tiempo para pensar. Sé que llamas a tu madre todos los domingos por la noche a las 7. Sé que apoyas a los desvalidos en cada campaña porque te identificas con ellos. Sé que tu sonrisa es rara y genuina y vale la pena todo el esfuerzo por ganarla. Se acercó. Sé que tienes pánico a ser vulnerable, a dejar que alguien vea las partes de ti que no son una perfección profesional cuidadosamente curada. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos. Para. ¿Por qué? Porque tengo razón, porque no importa. Las palabras brotaron crudas y desesperadas. Incluso si, incluso si lo que dices es cierto, no cambia la realidad. Eres mi empleador. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú tienes todo el poder. Dejé el vaso de whisky antes de que se me cayera. Porque si esto sale mal, yo lo pierdo todo y tú no pierdes nada. Porque todos en esta oficina ya piensan que me acuesto contigo para ascender. Y hacerlo simplemente lo confirmaría. Entonces renuncia. Lo miré fijamente. ¿Qué? Renuncia. Su voz era tranquila, segura. Si la dinámica empleador-empleado es el problema, elimínala. Te escribiré una recomendación que te conseguirá un trabajo en cualquier lugar de la Ciudad de México. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. Estás loco. Estoy enamorado de ti. Lo dijo como si fuera un hecho simple. Y te ofrezco una forma de quitar el obstáculo detrás del que te escondes. No puedo simplemente renunciar. Tengo alquiler, préstamos estudiantiles. Cubriré tus gastos hasta que encuentres otra cosa. Descartó mi objeción antes de que pudiera expresarla. No como pago, como apoyo. Como la gente que se preocupa el uno por el otro, ofrece apoyo. Mi mente dio vueltas. ¿Hablas en serio? Completamente. Acortó la distancia final entre nosotros. Te quiero, Lupita, no como mi empleada, no como una conquista. Te quiero como mi pareja, como alguien a quien regreso a casa, como alguien que me desafía y confía en mí y me deja ver todas las partes de ella que esconde de los demás. No me quieres, negué con la cabeza, el pánico creciendo. Quieres una versión idealizada que has construido. No sabes sobre mi ansiedad, mis inseguridades. No sabes que lloro con comerciales estúpidos, o que me aterra ser abandonada, o que yo... Muéstrame. Me acarició el rostro suavemente. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Muéstrame todo. La ansiedad, el miedo, las partes que crees que son demasiado. Déjame demostrarte que también quiero esas partes. Y de repente estaba llorando. Llorando de verdad en la oficina de mi jefe. 8 meses de sentimientos reprimidos se desbordaban. Mateo me abrazó, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza, mientras la otra presionaba mi espalda baja. No me cayó ni me dijo que me detuviera. Simplemente me sostuvo, sólido y cálido, mientras yo empapaba su costosa camisa con lágrimas. Estoy tan cansada, admití contra su pecho. Cansada de ser cuidadosa, de esconderme. Entonces deja de esconderte. Su voz retumbó a través de mí. Al menos conmigo. Estás segura aquí, Lupita. Te lo prometo. Me aparté para mirarlo, y lo que vi en su rostro me detuvo la respiración. Ternura, certeza, y debajo de todo, una vulnerabilidad que igualaba la mía. Si digo que sí a esto, dije con cuidado, necesito cosas de ti también. Nómbralas. Honestidad. Total honestidad sobre quién eres y qué haces. Algo parpadeó en su expresión. Lupita, he oído los susurros, Mateo, sobre tus conexiones familiares, sobre negocios que ocurren en las sombras. Si vamos a hacer esto, necesito saber en qué me estoy metiendo. Guardó silencio por un largo momento, luego asintió lentamente. Mi familia tiene una historia complicada. Mi abuelo construyó este imperio con métodos que no siempre fueron legales. Mi padre trató de legitimar todo, y yo he continuado ese trabajo. Pero sí, todavía hay sombras, todavía hay conexiones con personas que operan en áreas grises. Su mandíbula se tensó. He trabajado duro para separar mi negocio de ese mundo, pero está ahí.
Me persigue. ¿Hay peligro? No para ti. Nunca para ti. La ferocidad en su voz era absoluta. Cualquiera que te tocara sufriría consecuencias que no podría imaginar. Deberías haberme asustado. En cambio, me sentí extrañamente protegida. Necesito independencia, continué. Espacio para tomar mis propias decisiones. No puedo ser la posesión de nadie. No eres una posesión. Me acarició la mandíbula suavemente. Eres una pareja, igual en todo lo que importa. Necesito tiempo para pensar en renunciar. En nosotros. Esto va demasiado rápido. Tómate todo el tiempo que necesites. Me besó la frente, el gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Pero Lupita, no me iré a ninguna parte. Seas mi empleada o no, si esto tarda semanas o meses en resolverse, estoy aquí esperando que estés lista. Nos quedamos allí en su oficina, abrazados mientras las luces de la Ciudad de México brillaban afuera. Y por primera vez en 8 meses, me permití admitir la verdad. Me estaba enamorando de Mateo Christensen. Y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. No renuncié de inmediato. No porque dudara de la sinceridad de Mateo, sino porque necesitaba probarme algo a mí misma, que podía navegar esta situación sin perder mi identidad profesional, que elegirlo no significaba borrarme a mí misma. La semana después de nuestra conversación en su oficina, algo cambió en la forma en que nos movíamos el uno alrededor del otro. En el trabajo, manteníamos la distancia profesional, pero la conciencia crepitaba entre nosotros constantemente, un cable vivo que ninguno de los dos podía ignorar. Mateo encontró pequeñas maneras de demostrar que cumplía sus promesas. Cuando Daniel hizo un comentario sarcástico sobre mi éxito en la cuenta de los García en una reunión, la respuesta de Mateo fue rápida y brutal, reasignando a Daniel a proyectos de trabajo pesado hasta que su actitud mejorara. Cuando me quedé hasta tarde en una campaña particularmente exigente, aparecía comida en mi escritorio. Siempre mis favoritos. Siempre con una nota con la letra de Mateo. Necesitas comer, M. No te saltes la cena de nuevo, M. Deja de trabajar y vete a casa. La campaña puede esperar hasta mañana, M. Guardé cada nota. El jueves después de nuestra charla, Mateo me invitó a cenar. No como empleador y empleada, sino como dos personas tratando de entender lo que significaban el uno para el otro. Hay un lugar en Coyoacán, dijo, parado en la puerta de mi oficina con una inusual vacilación. Pequeño, tranquilo, buena comida. ¿Vendrías conmigo? Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia hasta que hubiera decidido sobre renunciar, sobre nosotros. Pero cuando lo miré, realmente miré a este hombre poderoso que me ofrecía elección, paciencia, honestidad, me encontré asintiendo. Sí, pero voy manejando y regreso manejando. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, independiente hasta la médula. 7 p.m. Esa noche pasé una cantidad vergonzosa de tiempo eligiendo mi atuendo. No la armadura profesional que usaba para el trabajo, sino un suave vestido esmeralda que Sofía me había convencido de comprar meses atrás. Dejé mi cabello suelto en lugar de recogido en su habitual moño. Me maquillé con menos cuidado, permitiéndome lucir más suave, menos recelosa. El restaurante era exactamente como lo había prometido. Íntimo, elegante, escondido donde los turistas rara vez se aventuraban. Mateo me esperaba en una mesa de la esquina y cuando me vio, algo crudo apareció en su rostro. Lupita. Se puso de pie, apartando mi silla. Te ves diferente, como tú misma. Su mano rozó mi hombro mientras me sentaba. Como la mujer que eres cuando no te escondes detrás de la distancia profesional. La noche se desarrolló como un sueño. Hablamos de todo menos de trabajo. Su infancia en la Ciudad de México, mis años en la universidad, su complicada relación con su padre, mi estrecho vínculo con mi madre. Hizo preguntas que demostraban que había estado prestando atención durante meses y me encontré respondiendo honestamente de maneras que rara vez hacía. Háblame de Rodrigo, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. La verdadera historia, no el resumen profesional. Agité mi copa de vino, reuniendo valor.
Nos conocimos en mi segundo año de universidad. Era seguro, predecible. Pensé que era lo que quería, alguien estable que no me desafiara demasiado. Miré a Mateo, pero lo seguro se convirtió en asfixiante. Él quería que me asentara, que aceptara limitaciones. Cuando tuve la oportunidad de una entrevista en tu empresa, me pidió que no fuera. Dijo que debería quedarme en la pequeña empresa de marketing donde apenas ganaba para pagar el alquiler. Pero fuiste de todos modos. Fui de todos modos. Sonreí ligeramente. La mejor decisión que he tomado, aunque significó terminar una relación de 4 años y empezar de nuevo sola. Nunca más estarás sola. La mano de Mateo cubrió la mía sobre la mesa. No mientras yo esté aquí. Después de la cena, me acompañó hasta mi coche, su mano en la parte baja de mi espalda. El aire de noviembre era gélido, pero apenas lo sentía. Cuando llegamos a mi coche, me abrió la puerta y luego dudó. ¿Puedo besarte? La pregunta fue suave, pidiendo permiso en lugar de asumirlo. Mi corazón se aceleró. Sí. Me tomó el rostro con ambas manos, estudiándome por un largo momento. Luego sus labios se unieron a los míos, suaves, inquisitivos. Nada apresurado ni exigente, solo Mateo pidiéndome que lo dejara entrar. Respondí tímidamente al principio, luego con creciente confianza. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mis palmas. El beso se intensificó, y saboreé vino y promesa, y el comienzo de algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos, ambos con la respiración entrecortada, Mateo apoyó su frente en la mía. He querido hacer eso durante 8 meses, admitió. ¿Solo 8 meses? 6 meses y medio para ser exactos. Fue el día que presentaste la campaña de turismo de Acapulco y te apasionaste tanto por preservar la cultura local que apenas notaste que estabas discutiendo con el CEO. Sonrió. Estuviste magnífica. Quise besarte allí mismo, en la sala de conferencias. Eso habría sido inapropiado. La mayor parte de lo que siento por ti es inapropiado. Sus pulgares trazaron mis pómulos, pero he terminado de fingir lo contrario. La semana siguiente, la protección de Mateo se hizo más visible. Cuando un cliente hizo un comentario inapropiado sobre mi apariencia, Mateo lo hizo salir del edificio en cuestión de minutos. Cuando alguien filtró chismes de oficina, sugiriendo que me había acostado para conseguir la cuenta de los García, Mateo lanzó una investigación interna que terminó con 2 despidos. No puedes despedir a todos los que dicen algo sobre nosotros, le dije después del segundo incidente. Puedo y lo haré. Su voz era de acero. Te mereces respeto. Cualquiera que no pueda brindarlo no pertenece a mi empresa. Su intensidad debería haberme asustado. En cambio, lo encontré extrañamente liberador. Durante años había absorbido la falta de respeto con sonrisas profesionales, diciéndome a mí misma que debía superarlo. Tener a alguien dispuesto a luchar por mí se sentía revolucionario. Pero con la protección vino la posesividad. Mateo comenzó a encontrar razones para interrumpir cuando colegas masculinos me hablaban. Aparecía en la puerta de mi oficina durante el almuerzo si mencionaba que comía con compañeros de trabajo. Rastrea mis movimientos por el edificio con una concentración que rozaba lo obsesivo. 2 semanas después de nuestra primera cena, lo confronté al respecto. Necesitas dejar de rondar, dije, de pie en su oficina después de que todos los demás se hubieran ido. Aprecio el apoyo, pero esto se está volviendo excesivo. ¿Excesivo? Parecía genuinamente confundido. Estoy garantizando tu seguridad. Estoy en un edificio de oficinas, Mateo, no en una zona de guerra. No sabes de lo que es capaz la gente. Algo oscuro parpadeó en su expresión, especialmente la gente que se siente amenazada por tu éxito. Entonces, ¿vas a seguirme a todas partes? ¿Monitorear cada interacción, si es necesario? Eso no es protección, eso es control. La palabra quedó suspendida entre nosotros, afilada. Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego, se hundió en su silla de escritorio, pasándose la mano por el cabello, un raro gesto de frustración.
Tienes razón. Su voz era baja. No soy, no soy bueno en esto, en preocuparme tanto por alguien. Me hace querer envolverte en protección hasta que nada pueda tocarte. Me moví alrededor de su escritorio, girando su silla para que me mirara. No necesito que me envuelvan. Necesito una asociación, confianza de que puedo valerme por mí misma. Sé que puedes valerte por ti misma, pero eso no me impide querer. Se interrumpió. ¿Querer qué? Mantenerte a salvo, asegurarme de que nadie te lastime como... Apartó la mirada, como lastimaron a mi madre. La admisión me sobresaltó. Mateo rara vez mencionaba a su madre. ¿Qué le pasó? Pregunté suavemente. Los asociados de mi padre. Su mandíbula se tensó. Pensaron que podían presionarlo a través de ella. Se equivocaron, pero ella pagó el precio de su intento. Mateo, ella sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Nunca se sintió segura de nuevo. Me miró. No dejaré que eso te pase a ti. No puedo. Me di cuenta. Así que esto no se trata de controlarme. Se trata de protegerme de tu mundo. Ambas cosas. Me atrajo entre sus rodillas. Sus manos se posaron en mis caderas. Te quiero, Lupita, pero sé lo que significa quererte, los riesgos que conlleva. Y me aterroriza que esos riesgos te toquen. Entrecrucé mis dedos por su cabello. Entonces dame información en lugar de protección. Dime qué debo vigilar. Confía en mí para que sea tu pareja, no tu responsabilidad. Me miró con una emoción tan cruda que me detuvo la respiración. No te merezco. Probablemente no. Sonreí ligeramente. Pero de todas formas estás atascado conmigo. Me atrajo a su regazo y me fui de buena gana. Nos besamos lentamente, a fondo, conociéndonos sin prisa. Sus manos recorrieron mi cuerpo con reverente atención, y me encontré relajándome contra él de una manera en que nunca me había relajado con nadie. Ven a casa conmigo, susurró contra mi garganta. No para, solo para estar juntos. Déjame cocinarte la cena. Déjame mostrarte quién soy fuera de esta oficina. Está bien. La palabra se sintió como un salto, pero estaba lista para saltar. La casa de Mateo era un penthouse en Santa Fe, todo líneas elegantes y ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Pero lo que más me llamó la atención no fue la evidente riqueza. Fueron los signos de vida real, libros esparcidos por las superficies, una guitarra en la esquina, fotos en los estantes que mostraban a un Mateo más joven con personas que debían ser su familia. ¿Tocas la guitarra? Toqué el instrumento suavemente. Mal. Se quitó la chaqueta. De repente lucía menos como un ejecutivo poderoso y más como un hombre dejando a alguien entrar en su espacio privado. Mi madre me enseñó. Nunca fui muy bueno, pero la conservé después de que ella... No terminó la frase. Tomé un portarretratos. Mateo, tal vez de 19 años, de pie entre una mujer elegante, con sus ojos, y un hombre mayor de aspecto severo. Tus padres. Poco antes del incidente con mi madre, su voz era cuidadosamente neutral, antes de que todo cambiara. Dejé la foto, girándome para mirarlo. Háblame de eso, la historia real. Y así lo hizo. Nos sentamos en su moderno sofá, la Ciudad de México brillando debajo de nosotros, mientras Mateo hablaba de crecer en una familia donde los negocios y el peligro se entrelazaban, de que el imperio original de su abuelo se construyó con el contrabando de mercado negro durante la Segunda Guerra Mundial, de los intentos de su padre por legitimar todo, de los rivales que intentaron presionar a su padre a través de su madre, dejándola traumatizada a pesar de que físicamente sobrevivió. Tenía 20 años, dijo en voz baja, suficientemente mayor para entender lo que pasó, pero demasiado joven para evitarlo. Mi padre se volvió paranoico después de eso. Lo controlaba todo, no confiaba en nadie. Juré que nunca sería como él. Se río sin humor, pero aquí estoy, rastreando tus movimientos, despidiendo a cualquiera que te mire mal. No eres él, le tomé la mano. Estás tratando de proteger, no de controlar. Hay una diferencia, ¿verdad? No se siente diferente cuando me obsesiono con si almorzaste o si ese idiota de Daniel dijo algo que te molestó.
La diferencia es que escuchas cuando te digo que te detengas. Le apreté la mano. Eres lo suficientemente consciente como para reconocer tu comportamiento. Eso no es tu padre. Eso eres tú tratando de hacerlo mejor. Me atrajo hacia él y me acurruqué a su lado, sintiendo su calor sólido. Nos quedamos así por mucho tiempo, sin hablar, solo existiendo juntos. Finalmente, Mateo cocinó. Cocina de verdad, no encargada. Se movía por su cocina con sorprendente competencia, haciendo pasta carbonara mientras yo observaba desde un taburete de bar, haciéndole preguntas sobre las recetas que le había enseñado su madre. Ella era francesa originalmente, explicó, revolviendo la crema. Conoció a mi padre durante un viaje de negocios a París. Todos decían que no funcionaría. Mundos diferentes, expectativas diferentes, pero se amaron ferozmente hasta que ya no pudieron. ¿Qué cambió? El miedo. Me sirvió la comida con precisión. El miedo a perderse el uno al otro. Los consumió hasta que no quedó nada más que el miedo. Nosotros no seremos así, dije con una convicción que no sentía del todo. No, puso un plato delante de mí. ¿Cómo puedes estar segura? Porque estamos hablando de ello, porque me estás dejando ver este lado de ti, porque te estoy eligiendo con pleno conocimiento de lo que significa. Tomé un bocado de pasta. Perfecto. Claro, tus padres no tuvieron esa elección. El peligro les fue impuesto, pero tú me estás dando toda la información, dejándome decidir si esto vale el riesgo. ¿Y lo vale? Sus ojos eran intensos. ¿Vale el riesgo? Dejé el tenedor, sosteniéndole la mirada con firmeza. Hoy renuncié. Mateo se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Presenté mi renuncia esta tarde, efectiva en 2 semanas según mi contrato. Mi corazón se aceleró mientras lo decía en voz alta. Estoy dando el salto, Mateo. Te estoy eligiendo a ti. El alivio que cruzó su rostro fue profundo. Rodeó el mostrador, tirándome del taburete en un abrazo feroz. ¿Estás segura? Preguntó contra mi cabello. ¿Estás completamente segura? Aterrorizada, pero segura. Me separé para mirarlo. Tengo entrevistas programadas en 3 empresas, todas ellas entusiasmadas con mi trabajo. Estaré bien profesionalmente. Estarás más que bien, eres brillante. Me besó profundamente, un beso de celebración. Cuando nos separamos, ambos con la respiración entrecortada. Apoyó su frente en la mía. 2 semanas, entonces eres completamente mía. Soy completamente mía, corregí suavemente. Pero sí, también soy tuya. Esas 2 últimas semanas en la empresa de Mateo fueron surrealistas. Todos sabían que me iba, aunque la razón oficial era la búsqueda de nuevas oportunidades. Las miradas de complicidad y las conversaciones susurradas me seguían por los pasillos. Pero Mateo había tenido razón. Haber tomado la decisión había quitado un peso pesado de mi pecho. Él siguió manteniendo la distancia profesional en el trabajo, pero en privado, su contención se desmoronaba. Pasábamos todas las noches juntos, a veces en su penthouse, a veces en mi modesto apartamento, que él encontraba encantador a pesar de sus muebles gastados. Conoció a Sofía, quien lo interrogó a fondo antes de dar su aprobación. Cenó con mi madre, encantándola en cuestión de minutos con su genuino interés en sus diseños de jardín. Es intenso, observó mi madre más tarde, pero te mira como si fueras todo su mundo. No tomes eso a la ligera, Lupita. No lo tomé a la ligera. No podía, porque cuanto más tiempo pasaba con Mateo, más entendía la profundidad de lo que me ofrecía. No solo riqueza o protección, sino una verdadera asociación con un hombre que me veía, realmente me veía, de maneras en que nunca antes me habían visto. Mi último día de trabajo llegó con una emoción inesperada. Mis colegas me organizaron una pequeña fiesta e incluso Daniel logró una despedida a regañadientes. Pero el momento importante llegó a las 5 p.m., cuando limpié mi oficina por última vez. Mateo apareció en mi puerta, apoyado en el marco con los brazos cruzados. ¿Todo listo? Todo listo. Miré alrededor del espacio que había sido mío durante 8 meses, donde había crecido profesionalmente, donde me había enamorado de un hombre imposible. Es extraño, necesario, sin embargo.
Entró en la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Porque a partir de mañana quiero poder hacer esto. Me besó lento, profundo, a fondo, el tipo de beso que nos habíamos negado dentro de esas paredes durante semanas. Cuando nos separamos, estaba mareada. Mañana, confirmé. No más jefe, no más empleada, solo nosotros. Solo nosotros, estuvo de acuerdo. Aunque debo advertirte, ahora que no hay límites profesionales, planeo ser insoportablemente atento. ¿Puedo manejar lo insoportable? ¿Puedes manejar que te diga que te amo? La pregunta fue suave, vulnerable. ¿Por qué lo hago, Lupita? Te amo. Te he amado durante meses y necesito que sepas eso antes de que avancemos. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos. Yo también te amo, aunque seas intenso, sobreprotector y un poco loco. Solo un poco. Sonrió contra mis labios. Debo estar resbalando. Esa noche hicimos el amor por primera vez en su penthouse. Las luces de la Ciudad de México se esparcían debajo de nosotros como estrellas caídas. Mateo fue reverente, paciente, preguntando constantemente para asegurarse de que estuviera cómoda. La vulnerabilidad de ser completamente vista física y emocionalmente debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí segura, querida, en casa. Después, enredada en sus sábanas con su brazo pesado alrededor de mi cintura, tracé patrones en su pecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con nosotros? ¿Ahora? Atrapó mi mano errante, besando mis dedos. Ahora te cortejo correctamente, te llevo a citas, te muestro a todos los que importan. Pruebo cada día que elegirme fue la decisión correcta. No tienes que probar nada. Quiero hacerlo. Me acercó más. Te arriesgaste conmigo, Lupita. No lo tomaré a la ligera. En los meses siguientes, Mateo cumplió esa promesa. Navegamos la transición de empleador a empleado a compañeros con sorprendente facilidad. Él apoyó mi búsqueda de trabajo con entusiasmo, celebrando cuando acepté un puesto en una prestigiosa agencia que valoraba mis habilidades. Me dio espacio cuando lo necesitaba y estuvo allí cuando lo quería cerca. Pero también me mostró su mundo, la complicada danza de los negocios legítimos y las conexiones sombrías. Me presentó a personas cuyos nombres aparecían en los periódicos, cuyas manos extendidas tenían peso. Y lentamente, con cuidado, construí mi propia red dentro de ese mundo. No como la novia de Mateo, sino como Lupita Gómez, ejecutiva de marketing con su propia reputación. 6 meses después de dejar su empresa, Mateo me llevó de vuelta al restaurante en Coyoacán, donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Después del postre, me entregó una pequeña caja. Dentro había una llave del penthouse. Quiero que te mudes, explicó. No porque esté tratando de controlarte o mantenerte cerca, sino porque volver a casa contigo es la mejor parte de mi día, y soy codicioso de más momentos como esos. Estudié la llave, sintiendo el peso de lo que me ofrecía. Me quedo con mi apartamento por ahora, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso te cansas de mi obsesión por la organización, o de mi necesidad de trabajar hasta tarde, o de mi tendencia a llorar con los comerciales. Imposible. Me tomó la mano. Pero quédate con el apartamento si eso te hace sentir segura. Solo quiero que sepas que tienes un hogar conmigo, cuando estés lista. Me mudé 2 semanas después. Mi obsesión por la organización transformó inmediatamente su penthouse minimalista en algo habitado y cálido. A Mateo le encantó cada cambio, desde mis libros en sus estantes hasta mi colección de té que ocupaba su cocina. Y cuando nos acurrucamos por la noche, la Ciudad de México brillando debajo de nosotros, sentí algo que rara vez había sentido en mi vida cuidadosa y controlada. Libre, vista, amada exactamente como era. La publicación de Instagram llegó un martes por la mañana, exactamente 9 meses después del comentario original de Mateo de mi chica, que lo había iniciado todo. Me estaba preparando para ir al trabajo. Mi nuevo trabajo en la prestigiosa agencia era exigente, pero gratificante, cuando mi teléfono explotó con notificaciones. 50, luego 100, luego más de las que podía contar.
Sofía llamó de inmediato. ¿Lo has visto? ¿Visto qué? El Instagram de Mateo. Revisa ahora. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Mateo había publicado una foto nuestra de la cena del fin de semana pasado, su brazo alrededor de mí, ambos riéndonos de algo fuera de cámara. Me veía feliz de una manera en que nunca me había visto antes. Desprotegida, enamorada. El título me detuvo la respiración. Hace 9 meses la reclamé como mía. Hoy le pido que lo haga oficial. Lupita Gómez, ¿te casarías conmigo? Mi teléfono sonó inmediatamente. El número de Mateo. Antes de que entres en pánico, dijo cuando respondí, mira por tu ventana. Crucé hasta las ventanas de piso a techo del penthouse. Abajo en el patio, Mateo estaba de pie, sosteniendo un cartel lo suficientemente grande como para leerlo desde 20 pisos de altura. Te amo, DC. Estás loco, logré decir, las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Es eso un sí? Se supone que debes preguntar en persona, no anunciarlo a todo Internet. Quería que todos lo supieran, sin ambigüedades, sin espacio para la duda. Eres mía, soy tuyo, y quiero que el mundo sea testigo de que nos elegimos el uno al otro. Su voz se suavizó, así que volveré a preguntar correctamente. Baja, Lupita, déjame hacer esto bien. Me puse ropa, sin preocuparme por el maquillaje, y tomé el ascensor con el corazón en la garganta. Mateo me esperaba en el vestíbulo, vestido para el trabajo, pero sosteniendo una caja de anillos que lo hizo todo real. Cuando me vio manchada de lágrimas y despeinada, su rostro se transformó en puro amor. Estás hermosa, dijo. Estoy un desastre. Mi desastre. Me tomó las manos acercándome. Lupita Gómez, entraste en mi compañía hace 9 meses y has desmantelado cada muro que había pasado años construyendo. Me has mostrado cómo es la asociación, qué significa la confianza, qué se siente al ser visto, realmente visto, por alguien que ama cada parte complicada de ti. Se arrodilló y yo me cubrí la boca con manos temblorosas. No te merezco, pero lo pregunto de todos modos. ¿Te casarías conmigo? ¿Me permitirías pasar mi vida demostrándote que elegirme valió la pena? Sí. La palabra salió ahogada. Sí, hombre imposible. Sí. Me deslizó el anillo, un simple esmeralda rodeado de diamantes, en el dedo, luego se levantó y me besó en un beso que se sintió como una promesa. A nuestro alrededor, la gente del vestíbulo comenzó a aplaudir, pero apenas los oí. La publicación de Instagram. Dije cuando nos separamos. Todos la van a ver. Ese es el punto. Me tocó el rostro suavemente. Quiero que tu exnovio la vea. Quiero que cada persona que te subestimó la vea. Quiero que el mundo sepa que estás ocupada, atesorada y a punto de convertirte en mi esposa. ¿Tu esposa? Probé las palabras. Eso es aterrador. ¿Aterrador bueno o malo aterrador? Ambos. Me reí con lágrimas en los ojos, pero principalmente bueno. Los meses previos a nuestra boda fueron caóticos y perfectos. Mi madre lloró cuando se lo contamos. Luego inmediatamente comenzó a planificar con un entusiasmo que encantaba y abrumaba a Mateo. Sofía se convirtió en mi coordinadora de bodas autonombrada, manejando los detalles con precisión militar. La familia de Mateo era más complicada. Su padre asistió a nuestra cena de compromiso, pero dijo poco, su desaprobación evidente. Pero su madre, recuperada ahora, aunque cambiada para siempre, me abrazó cálidamente. Él te necesita, me dijo en voz baja durante esa cena, más de lo que admitirá. Lo suaviza sin disminuirlo. Eso es raro. La boda en sí fue pequeña, íntima, solo familiares y amigos cercanos en una ceremonia con vistas al mar en el castillo de Chapultepec. Llevaba un vestido sencillo que me hacía sentir como yo misma, elegante, pero no ostentoso. Mateo vestía un traje que me detenía la respiración y me miró durante toda la ceremonia como si yo fuera todo su mundo. Cuando intercambiamos votos, prometí llamarle la atención cuando su protectorismo se volviera controlador, oponerme a su intensidad, ser su pareja en lugar de su posesión. Él prometió confiar en mí.
darme el espacio, recordar que amar significaba dejarme ser plenamente yo misma. Prometo, dijo, su voz ronca de emoción, pasar cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta, que amarme con todas mis complicaciones y sombras valió la pena el riesgo. Lo valió, le aseguré. Lo vale. Siempre lo será. Nuestro primer año de matrimonio nos enseñó a navegar el equilibrio entre sus instintos protectores y mi feroz independencia. Mateo batalló cuando asumí una campaña de alto perfil que requería viajar. Se preocupó cuando insistí en mantener mi propia carrera en lugar de convertirme simplemente en la señora Christensen. Pero también escuchó cuando le expliqué que necesitaba ser más que su esposa, que mi identidad importaba. Y lentamente lo vi transformarse, no en alguien diferente, sino en una versión más completa de sí mismo. El hombre que había sido tan controlado, tan cuidadoso en mostrar vulnerabilidad, aprendió a dejarme ver sus miedos. La intensidad que una vez se había manifestado como posesividad se convirtió en un apoyo feroz para mis ambiciones. Me estás cambiando, admitió una noche mientras estábamos enredados. ¿Cambio bueno o cambio malo? Cambio aterrador. Me besó la frente. El tipo de cambio en el que no puedo imaginar quién era antes de ti. 2 años después de nuestro matrimonio, quedé embarazada. Inesperado, no planeado, pero innegablemente deseado. La reacción de Mateo fue puro terror mezclado con alegría, triplicando inmediatamente la seguridad, obsesionándose con el cuidado prenatal, leyendo cada libro sobre paternidad que encontraba. Te estás volviendo loco, le dije suavemente cuando lo encontré a las 2 a.m. investigando el desarrollo infantil. Quiero estar listo. No puedes prepararte para todo. Le quité el libro de las manos, pero puedes confiar en que lo resolveremos juntos. Nuestra hija nació una mañana de primavera, pequeña, perfecta y ruidosa. Mateo la sostuvo con tanto cuidado reverente que lloré al verlos. Había construido un imperio. Había impuesto respeto a través del miedo y la brillantez estratégica. Pero esta pequeña humana lo redujo a una vulnerabilidad extraña. Es nuestra, susurró, tocándole la pequeña mano. La hicimos nosotros. La hicimos nosotros, estuve de acuerdo. Nuestro pequeño milagro. Ver a Mateo convertirse en padre reveló nuevas dimensiones del hombre con el que me había casado. Su intensidad se centró enteramente en el bienestar de nuestra hija. Su protectorismo, aún presente pero ahora comprendido, se extendió a otra persona que merecía una defensa feroz, y su capacidad de amar, que había pasado años creyendo que era limitada, se expandió de maneras que nos humillaron a ambos. 5 años después de nuestro matrimonio, estaba de pie en nuestro penthouse mirando hacia la Ciudad de México. Nuestra hija jugaba cerca con bloques, su cabello oscuro, el cabello de Mateo, cayéndole sobre el rostro. Mi carrera había florecido, mi confianza había crecido. Había construido una vida que era mía y también nuestra. Mateo llegó a casa, inmediatamente tomó a nuestra hija en sus brazos, luego cruzó para besarme con familiar pasión. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Exhaustivo, brillante. ¿El tuyo? Mejor ahora, me acercó. Nuestra hija entre nosotros. Esto, esto es lo que necesitaba. No solo tú, aunque eres todo, sino esta vida que hemos construido. Esta familia. ¿No te arrepientes? Bromeé sobre las intensas tendencias sobreprotectoras, sobre enamorarme de tu ex empleada. Ni uno solo. Me besó de nuevo. La mejor decisión que he tomado fue poner ese comentario de Instagram en tu foto. ¿Te refieres al comentario territorial y posesivo que anunció al mundo que yo era tuya? Exactamente ese. Su sonrisa era impenitente, porque condujo a esto, a que dijeras que sí a todo lo que importa. Y mirando a mi esposo, este hombre imposible, intenso y profundamente amoroso que me había visto cuando me escondía, supe que tenía razón. Algunos amores eran seguros, algunos eran esperados. Pero el nuestro era el tipo que lo cambió todo. El tipo que exigía coraje, honestidad y elección constante. El tipo que valía cada riesgo,
cada complicación, cada momento de vulnerabilidad. El tipo que transformó a dos personas protegidas en compañeros que habían construido algo real. Te amo, dije simplemente. Lo sé. Me tocó el rostro suavemente. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber dicho sí. Nuestra hija tironeó de la manga de Mateo, pidiendo su atención, y ambos nos reímos. Esta, esta vida hermosa, complicada, perfectamente imperfecta, era lo que habíamos construido juntos. Y lo era todo. Cuando un hombre poderoso aprende a arrodillarse, no por debilidad, sino por devoción, es entonces cuando comienza la verdadera asociación. El viaje de Lupita, de esconderse tras los límites profesionales a abrazar un amor audaz y auténtico, nos recuerda que las relaciones más transformadoras no nos disminuyen, revelan quienes hemos sido siempre debajo del miedo. Si alguna vez te has encontrado eligiendo el coraje sobre la comodidad, me encantaría escucharlo. ¿Cuál fue un momento en el que dejaste de esconderte y dejaste que alguien te viera de verdad? Dale me gusta si esta historia te conmovió y comparte tu propio momento de elegir el amor a pesar del miedo.